Hola alumnos, buenos días. Hoy vamos a ver el desarrollo del sistema nervioso en nuestro organismo. Sin otro particular, pasamos al desarrollo del tema. Como todos ustedes saben, en nuestra especie los individuos femeninos tienen mes a mes lo que se conoce como ciclo mensual o ciclo menstrual, cuya finalidad es la producción de un gameto femenino capaz de unirse a un gameto masculino y de esa manera dar origen a un huevo o cigoto para la futura formación de otro individuo de la misma especie. Entonces vamos a tener que la célula germinal femenina con la mitad de cromosomas del lado materno se va a unir a la célula germinal masculina con la otra mitad de cromosomas del lado paterno para poder formar un huevo cigoto con la cantidad de cromosomas de nuestra especie. ¿Cómo comienza este ciclo? En los primeros días del ciclo mensual se produce la liberación de una hormona por parte del cerebro llamada hormona liberadora de gonadotrofina, que actúa sobre la porción anterior de la hipófisis para que ésta libere una hormona llamada folículo estimulante o FSH. La hormona folículo estimulante actúa sobre la corteza del ovario, reclutando entre 15 a 40 folículos primordiales para que estos vayan madurando progresivamente con el paso del ciclo mensual. Y solamente uno de ellos va a alcanzar su máxima evolución. Los otros van a volverse atrésicos y desaparecer. Ese folículo que ha alcanzado su máximo desarrollo se conoce como folículo terciario, folículo maduro o folículo de Graaf. Y presenta en su interior a una célula llamada ovocito primario, la cual está rodeada de un conjunto de células de la granulosa formando lo que se conoce como el cúmulo oóforo. Cerca del día 14 del ciclo se produce una liberación brusca de otra hormona por parte de la adenohipófisis, que es la hormona luteinizante, la que va a inducir a una parte especial del ciclo que se llama ovulación. En esta imagen tenemos el momento exacto en que se produce la ovulación, captada por una cámara fotográfica. Esta superficie que vemos acá es la superficie del ovario. Esta estructura se denomina estigma y es el lugar donde se había localizado el folículo maduro. Esta estructura que está saliendo es el ovocito rodeado de la célula de la corona radiada. Esta es la imagen en el momento de la ovulación, el día 14. Bueno, el ovocito sale al exterior, queda flotando unos pocos segundos en la cavidad abdominal y es atrapado por las fimbrias de la tuba o trompa de falopio. Al ser captado, la introduce en su interior y comienza un recorrido a través del canal de la tuba, dirigiéndose hacia el útero. En su camino va a encontrar o no a los espermatozoides y va a ser fecundado o no. Esta es la imagen de ese ovocito que fue captado por la tuba y que no fue fecundado. Tiene una vida de 24-36 horas y no se fecunda y luego degenera y desaparece. La otra posibilidad es que se encuentre en su camino con los espermatozoides que van a tratar de fertilizarlo. Una vez que fue fertilizado, el espermatozoide que logró ingresar en el interior del citoplasma del ovocito libera su material genético formando lo que se conoce como pronúcleo masculino. El ovocito responde terminando su segunda división meiótica, transformándose de esa manera en una célula madura, liberando el segundo cuerpo polar y forma el pronúcleo femenino.
Ambos pronúcleos se van a unir a través de un proceso de mitosis para formar un núcleo verdadero con 46 cromosomas de nuestra especie. Luego, esa célula, huevo o cigoto se va a dividir en dos células hijas idénticas en carga genética llamadas blastómeras. Acá tenemos la foto donde podemos observar las dos primeras blastómeras del individuo. Las blastómeras a su vez se van a ir dividiendo 2, 4, 6, 8. Como en este estadio, al llegar al estadio de 8 tiene la forma externa de una fruta conocida como mora, por eso se le denomina mórula. En el estadio de 8 células, el embrión, como lo vemos acá, con 8 células, sufre un proceso llamado de compactación, donde se borran los límites celulares y estos desaparecen. Se adhieren las células a través de uniones estrechas y desaparecen los límites celulares. Estas 8 células se van a dividir a 16 y luego a 32, y en su interior las células se van a disponer de la siguiente manera: una masa celular interna que se va a llamar embrioblasto, una masa celular externa que rodea a la masa celular interna llamada trofoblasto, y en su cavidad se va a formar una cavidad llamada blastocele que va a contener un líquido. En este estadio de 32 células, con la aparición de la cavidad llamada blastocele, al embrión se lo denomina blastocito. Así, de esta manera, entonces, el blastocito va a presentar dos láminas germinativas, la superior llamada epiblasto en celeste, la inferior llamada hipoblasto en amarillo, cada una de las cuales va a dar una variedad de células que van a formar una cavidad superior llamada cavidad amniótica, cuyo contenido se denomina amnios, y una cavidad inferior llamada saco vitelino primitivo. Así, de esta manera, el huevo o cigoto que ha llegado al interior de la cavidad uterina entre el quinto y el sexto día de la primera semana de gestación queda flotando libremente en el interior del útero por 1 o 2 días más, y luego se aproxima a la pared del endometrio. De esa manera, las células que formaban la masa celular externa se van a dividir en dos tipos o linajes celulares, uno llamado citotrofoblasto y otro llamado sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto es una masa acelular amorfa sin límites pero llena de núcleos celulares, las cuales se van a adherir a la superficie externa del endometrio, de la mucosa del endometrio, la van a horadar y se van a introducir en su interior, proceso que le puede llevar de 1 a 2 días. Alrededor del 10º día de gestación, este embrión se encuentra totalmente ubicado en el interior de la mucosa del endometrio. Tal cual lo muestra esta imagen, acá tenemos el embrión totalmente insertado en la mucosa del endometrio, en la zona donde se produjo la horadación, se produce una cicatriz por un coágulo de fibrina. Las células del sincitio trofoblasto van en busca de los vasos sanguíneos de la mucosa del endometrio para establecer conexiones y así, de esa manera, poder empezar la circulación útero-placentaria. En la tercera semana de gestación aparece una nueva capa entre las dos primeras y va a formar lo que se conoce como mesodermo. Entonces vamos a estar en presencia de un embrión que presenta 3 capas germinativas. La superior se va a llamar ectodermo, la media se va a llamar mesodermo y la inferior a su vez va a tomar el nombre de endodermo. A los fines descriptivos de nuestra clase, lo que nosotros vamos a ver es sobre el ectodermo la formación de una estructura lineal llamada línea primitiva, que se extiende en la totalidad del ectodermo.
Esta línea primitiva va a ser la que va a inducir el crecimiento cefalocaudal que va a tener este embrión. Desde la zona cefálica del embrión se va a formar una estructura más o menos ovoide que rodea a la línea germinal y que se llama placa neural, que posteriormente va a dar origen al cráneo y las estructuras que lo componen. Esto ocurre alrededor del día 19. En el día 20, esa placa neural aumenta su grosor y comienza a desplegarse en los bordes. Aparece una estructura en forma de línea denominada surco neural que va a ser el que va a dar origen posteriormente a el canal ependimario. En el alrededor del día 22, ese pliegue neural va a tomar la forma de labios que van a formar lo que se conoce como neuroporo craneal. Va a dar origen a toda la parte de la estructura del sistema nervioso que se va a alojar en la zona craneal. El neuroporo se denomina neuroporo anterior, va a tender a cerrarse y luego va a formar todas las estructuras que vamos a estudiar con más detalle dentro de pocos días. Así entonces se llega al cierre del neuroporo y aparecen las primeras vesículas primitivas de este sistema nervioso en formación. De superior a inferior vamos a tener la primera vesícula que se va a llamar prosencéfalo, la segunda se va a llamar mesencéfalo y la última se va a llamar rombencéfalo. Nuevamente estas vesículas primarias van a sufrir un proceso de diferenciación y van a aparecer las que se denominan vesículas secundarias. Y estas son de superior a inferior, el telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que va a dar origen al tálamo óptico, al hipotálamo y a la hipófisis, el mesencéfalo, que va a dar origen al acueducto de Silvio, el metencéfalo, que va a dar origen al cerebelo y al puente de Barolio, y el mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Estas son las 5 vesículas secundarias que van a dar origen, cada una de ellas, a todas las estructuras que nosotros vamos a encontrar en el sistema nervioso del bebé, de los jóvenes y de los adultos. Y de esta manera llegamos al final de este breve repaso de cómo se va formando la estructura del sistema nervioso en un embrión. Espero que les haya gustado este repaso y nos vamos a volver a ver en la próxima clase. Gracias, alumnos.